Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al quinto Congreso en Ciencia Sanitaria. Mi nombre es Alicia Seral, soy enfermera y hoy os voy a hablar de la atención al paciente de urgencias extrahospitalarias debidas a quemaduras. Bueno, empezó definiendo un poco lo que son las quemaduras, que son daños al tejido causados tanto por calor, sustancias químicas, electricidad, luz del sol, radiación nuclear, hay varias causas. Pero las más frecuentes suelen ser las causadas por líquido o vapor caliente, ya sea por ejemplo agua hirviendo, accidentes domésticos que son muy frecuentes, el fuego en los incendios y líquidos y gases inflamables. Tenemos varias maneras de clasificar las quemaduras. Aquí os he puesto una que es según la profundidad y el tamaño, ¿vale? Se pueden clasificar de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las de primer grado son aquellas que dañan la capa más superficial de la piel, que es la epidermis. Son muy dolorosas y tienen aspecto eritematoso. El principal ejemplo de este tipo de quemaduras son las causadas por el sol. Su principal tratamiento es la hidratación para evitar que la piel se descame. Por otro lado, tenemos las quemaduras de segundo grado, que son aquellas que se forman ampollas. Las podemos dividir de segundo grado superficial o de segundo grado profundo, según el tamaño y la afectación de la piel que tengamos. Estas también suelen ser muy dolorosas y el tratamiento consiste en las ampollas que son pequeñas, simplemente desinfección y cubrir con apósitos para evitar que se infecten, y las profundas, si el líquido que hay dentro de la ampolla es de aspecto purulento, lo que se recomienda es drenarlo, sin llegar a desbridar la piel de la ampolla, ya que una vez drenado el líquido, esa piel nos va a hacer de protección mejor que cualquier apósito, ¿vale? También requieren desinfección y protección. Y las de tercer grado son las que ya van más allá de la epidermis, de la dermis, que dañan otros tejidos como pueden ser incluso músculo, hueso, tendones. Estas suelen requerir injertos de piel, ya sea del propio paciente si la superficie corporal quemada lo permite, y si son, quemaduras que abarcan toda la superficie corporal, pues habría que injertar de otros pacientes. No suelen ser tampoco dolorosas, más que nada porque las terminaciones nerviosas también se ven afectadas, entonces no son tan dolorosas como las de primer y segundo grado. Otra manera de clasificar las quemaduras, tendríamos que hacer el cálculo de la superficie corporal quemada, que se hace mediante la regla de Wallace o la regla de los 9. Aquí os he puesto un dibujo donde se ve bastante bien cómo a primera vista, cuando nos encontramos a un paciente, podemos hacer un cálculo de su superficie corporal quemada, ¿vale? Se distingue, hay algunos matices en adultos y en pediatría, ¿vale? En adultos, como aquí veis, la cabeza es el 9%, igual que los brazos, y luego tórax, espalda y las piernas 18%. Y genitales son un 1%, y si tenemos algún área un poco difusa, por ejemplo, no es todo el brazo, no es todo el pecho, la palma de la mano supone un 1% de superficie corporal quemada, entonces podemos hacer un poco el cálculo. Entonces, bueno, una vez tenemos la superficie corporal quemada, haremos la fórmula de Parkland para saber cuánto líquido tenemos que reponer a ese paciente, ya que en las quemaduras la pérdida de líquido que se hace es bastante importante. Entonces tenemos que calcular 4 mililitros por los kilos que pese el paciente por la superficie corporal quemada, y esto nos dará unos mililitros que son los que tenemos que aportarle al paciente en 24 horas. La primera mitad en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las 16 posteriores, ¿vale? Os he puesto aquí un ejemplo con un adulto de 75 kilos que tiene un 19% de superficie corporal quemada. Entonces calcularemos 4 mililitros por 75 kilos que pesa el paciente por el 19% de superficie corporal quemada, nos dará 5.700 mililitros que le tenemos que aportar en 24 horas. Lo dividimos entre 2, es 2.700, y nos da que 2.850 mililitros tendremos que aportarle en las primeras 8 horas y los otros 2.850 en las siguientes 16 horas, que pueden ser leves, moderadas o graves, dependiendo de la superficie corporal quemada afectada, del tipo de quemaduras que seamos. Por parte de las leves son menos del 10% de superficie corporal quemada en adultos, menos del 5% en niños y menos del 2% si se trata de quemaduras de tercer grado, ¿vale? Estas son las que requieren un control ambulatorio en el centro de salud, unas curas diarias o ya pasados unos días el paciente en su casa, sobre todo desinfección y protección. Las moderadas ya es cuando la superficie corporal quemada aumenta entre un 10 y un 20%, en las quemaduras eléctricas y en las que tengamos sospecha de inhalación por humos en incendios, ¿vale? Estas siempre van a requerir ingreso hospitalario para hacer pruebas complementarias que nos aseguren que el paciente no ha sufrido más lesiones aparte de las quemaduras de la piel, digamos. Y ya las graves son las superiores a un 20% de la superficie corporal en adultos y más de un 10% en niños, quemaduras eléctricas de alto voltaje, afectación importante de la cara, de los ojos, los genitales, si hay traumatismos o fracturas asociados, etc. Estas siempre van a ir derivadas a un centro de referencia, que tengan una unidad de quemados. Una vez nos encontramos el paciente quemado, tenemos que hacer una valoración inicial, general, para poder estabilizarlo. Lo primero siempre va a ser, que los lo he puesto ahí en amarillo, neutralizar al agente causante protegiendo al equipo. Entonces haremos la valoración ABCDE de cualquier episodio de urgencia extrahospitalaria, ¿vale? La A de vía aérea, habrá que estabilizar las funciones respiratorias, valorando la tos del paciente, si tiene disnea, si tiene hemoptisis, si ha perdido vello en las cejas o en la nariz, lo que nos haría sospechar de inhalación de humo.
La B de ventilación, habría que auscultar al paciente para ver que se escuche igual en ambos hemitórax, valorar la frecuencia respiratoria y si sospechamos de la inhalación de humos habría que aportarle oxígeno al 100%. La C es de circulación, habría que estabilizar las funciones hemodinámicas, como si podemos, por ejemplo, medir la tensión, medir el pulso, ver que no ha habido una pérdida hemática importante, etc. La D es de valoración neurológica mediante la escala de Glasgow, que también todos conocemos, y la E de exposición, habrá que valorar el color de la piel del paciente, la temperatura, el relleno capilar, si ha tenido alguna otra lesión traumática, un poco el resto del cuerpo, ¿vale? Y por último, la evaluación secundaria, pues habría que retirar la ropa al paciente menos la que esté adherida a la piel, que se habrá que retirarla luego en el medio hospitalario, y regar las quemaduras con agua, mínimo 5 minutos, habrá que cubrir con sábanas limpias, un poco pues el resto, intentar repasar que no nos hayamos dejado nada y estabilizar si algo no lo hemos hecho en la valoración inicial, ¿vale? Y por último, unas 3 puntualizaciones de las quemaduras químicas, que son un poco menos conocidas igual, pero que también son bastante graves. Pueden ser por ácidos, por álcalis, o eléctricas. Las quemaduras hechas por ácidos son muy dolorosas, tienen un aspecto eritematoso en la superficie y se crea una escara más superficial. Más profunda la escara. Hay que retirar a la víctima de la zona de exposición y realizar un lavado con agua fría durante 1 a 10 minutos y proporcionar analgesia porque lo dicho son muy dolorosas. Las quemaduras por álcalis tienen un aspecto más blando, un aspecto como más pastoso. No se forma la escara que se forma por los ácidos, por lo que el cáustico sigue penetrando en la piel hasta capas más profundas, lo que ya puede ser de más gravedad. El lavado con agua se puede prolongar hasta 1 hora. Y las quemaduras eléctricas son consideradas siempre graves por lo que os comentaba de que pueden alterar el sistema eléctrico del corazón. Habrá que extremar las precauciones al separar al paciente del foco que no haya ninguna alteración externa, electro cuando se pueda y si hubiera que hacer reanimación cardiopulmonar habría que estar más rato que en una parada cardiorrespiratoria normal, ¿vale? Por lo dicho, por lo del sistema eléctrico. Y listo, espero que haya quedado todo claro, que no haya ninguna duda. Aquí os dejo la bibliografía donde he podido sacar la información, que es una guía del Ministerio de Sanidad. Gracias por su atención, encantada de haber estado aquí pudiendo presentar mi exposición y buenas tardes.